Nos encontramos con Jonathan Pellet, actual director del Ministerio de Exteriores de Israel para América Latina. Y bueno, quisiéramos comenzar un poco la entrevista comentando cómo se encuentran actualmente las relaciones entre Israel y los estados latinoamericanos. Israel goza de una estrecha relación con la gran mayoría de países de América Latina y el Caribe. De hecho, con 30 de los 33 países en el continente, menos Cuba, Venezuela y Bolivia. Con todos mantenemos una relación abierta, un diálogo muy franco, un intercambio comercial muy importante. Tenemos tratados de libre comercio, un intercambio cultural, científico, tecnológico, comunidades judías, muchos intereses y valores en común y una larga historia de amistad. Y específicamente con Honduras actualmente, ¿cómo han venido las relaciones tomando en cuenta que hubo un cambio de gobierno, se percibía un poco más de cercanía con el gobierno anterior al actual hacia Israel? ¿Cómo se mantienen esas relaciones actualmente Honduras-Israel? Como las relaciones están basadas en valores e intereses comunes, al final la relación es entre pueblos, entre estados. Pese a quien sea en el gobierno en aquel momento, ¿no? Entre Israel y Honduras existe una hermandad entre ambos pueblos y este se refleja en un constante intercambio específicamente financiero, económico, y también de visitas y de diálogos que tenemos. O sea, hay una inversión israelí importante en Honduras, empresas israelíes de tecnología que inviertan en el país, vendemos productos a Honduras, importamos de Honduras productos, en fin, es una relación abierta que sirve a ambos lados. Sí, durante las últimas décadas también ha existido una relación en el tema de las fuerzas aéreas. Hemos visto que buena parte del equipo aéreo con el que cuenta Honduras ha sido suministrado por Israel. ¿Estas relaciones se mantienen? Absolutamente. Okay. Siguen mientras que sea provechoso para ambas partes, lo que definitivamente es. Okay. Jonathan, creo que es imposible no consultarte sobre el tema actual que ocupa a Israel, y es el tema de lo que sucede, ¿no? en Gaza, lo que está ocurriendo tras la invasión de Hamas al territorio israelí. Llamaba la atención que desde un inicio el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mencionó que el objetivo era acabar con Hamas, pero también se mencionaba que eso solo era el inicio, que acabar con Hamas solo era un inicio. ¿Cómo Israel está defendiéndose o cómo está combatiendo el tema del terrorismo que ataca y que ha atacado durante décadas a su territorio y a sus ciudadanos? Y lo acabamos de ver hace un par de semanas prácticamente. El 7 de octubre ha sido realmente un parteaguas, ¿no? Un terremoto regional específicamente para Israel. Un ataque terrorista brutal, horrífico, sangriente y inaceptable para cualquier país y mucho menos para un país democrático occidental. Por lo tanto, nos encontramos ahora en una guerra contra un enemigo cruel que se llama Hamas, que es peor que el Estado Islámico, que tiene un objetivo: destruir el Estado de Israel, poner el Islam como religión que rige no solamente en Israel, sino en todo el Medio Oriente. Lo que debe destacar es que hoy es Israel, mañana va a ser el Occidente, va a ser Europa. Por lo cual Israel tiene el deber de luchar contra Hamas y, como bien mencionó, derrocar a sus capacidades y sus capacidades militares y políticos, porque no podemos seguir viviendo con un enemigo que tome a 2 millones de palestinos como rehenes en Gaza y en vez de invertir en su educación, en su salud, en su infraestructura,
solamente compra armamentos y construye túneles y instalaciones para atacar a Israel. Es algo que no podemos permitir que siga, y el mundo en gran parte entiende y apoya a Israel en esta lucha, porque es la guerra del bien contra el mal, y el mundo occidental depende de que Israel venza a Hamas. Jonathan, sobre todo a nivel de organizaciones internacionales, siempre se aboga por la paz. Pero en este caso, ¿hay alguna salida pacífica al conflicto que hay actualmente Israel contra Hamas? ¿O definitivamente no es una salida, buscar una salida pacífica o de más diálogo? ¿O realmente con ellos, con Hamas, realmente no se puede establecer una salida pacífica a lo que está ocurriendo? El objetivo es liberar a Gaza de Hamas y liberar a todos los rehenes. Una vez liberado Gaza de Hamas, significa un futuro mucho mejor para los palestinos en Gaza. Israel no tiene una guerra contra el pueblo palestino en Gaza, sino contra Hamas, que lo controla, que lo abusa, que lo usa como escudo humano, y como yo decía antes, no hace absolutamente nada para el bienestar de su pueblo. Una vez derrocado Hamas, Israel no tiene ningún interés de quedarse en Gaza, ni controlar a Gaza. Retiramos de Gaza hace 18 años, y si uno se fija qué ha hecho Honduras o Centroamérica en estos 18 años, cómo se han desarrollado todos los países aquí en Centroamérica, y usted compara con Hamas, va a ver que en 18 años, salvo comprar armamento, atacar a Israel una y otra vez, no han hecho nada para el desarrollo de su propio pueblo y su propio territorio. Entonces, una vez sacando a Hamas de esta ecuación, significa un futuro mucho mejor para los palestinos. Ahí se puede hablar también de acuerdos, de paz, de cualquier arreglo que se va a negociar. Organizaciones humanitarias, hablando específicamente sobre lo que ha ocurrido, Jonathan, han condenado tanto a Hamas y a Israel por crímenes de lesa humanidad, y sobre todo han acusado a Israel y también a Hamas de violentar el derecho internacional humanitario. Eh, Sabemos que en las guerras hay daños colaterales, y lo estamos leyendo a través de medios de comunicación, que están muriendo personas civiles del lado de Palestina, y como también murieron personas civiles del lado de Israel cuando inició el ataque. De Gaza, no de Palestina, de Gaza. Perdón, de Gaza. Mi pregunta es eso, ¿cómo se defiende Israel de estas acusaciones que se están realizando hacia los bombardeos y hacia la defensa que ha establecido Israel tras el ataque? Lo que el mundo tiene que entender, que aquí es una guerra contra un enemigo que no comparte los mismos valores humanos que compartimos Honduras e Israel y el mundo occidental en su gran mayoría. No santifican la vida, santifican la muerte. Usan su propia población como escudo humano. Se esconden y ponen sus centros, abusan hospitales, centros médicos, ambulancias, todo para su causa terrorista. Y usan su propia población como escudo humano. Y cuando esto es el caso, ellos quieren provocar el aumento de muertos por su lado. Israel, por un lado, está haciendo todo para proteger a sus ciudadanos, y gracias a Dios tenemos hoy en día un sistema antimisil, el cúpulo de hierro, que ha logrado frenar 95% de los 10.000 misiles. 10.000 misiles han sido lanzados contra Israel en estos últimos 34, 35 días. Nosotros hacemos todo para proteger a nuestros civiles, ellos hacen todo para exponer y poner en peligro sus ciudadanos, con el hecho o con el propósito, por su parte, de causar el máximo daño y muertos para su causa. Cuando se trata de un enemigo de este índole, no lo podemos juzgar en términos de tener una guerra comparable o con, se me fue ahora la palabra, pero equilibrado. Okay.
se habla mucho de proporcionalidad, perdón. No se puede hablar de proporcionalidad cuando un lado quiere sacrificar a su gente y el otro lado quiere defender a su gente. Entonces, ahí es donde nos enfrentamos. Y sin embargo, hacemos todo en nuestro alcance para permitir ayuda humanitaria a Gaza, para otorgar corredores humanitarios, para proteger lo máximo posible, y no es posible a todos, minimizar el daño y el muerte de civiles no involucrados. Por eso hemos llamado a la población de emigrar e ir al sur de Gaza, y el mismo Hamas lo ha impedido. Entonces ahí es donde estamos y vamos a seguir haciendo lo máximo posible para atacar solamente a Hamas, porque este es nuestro enemigo, no el pueblo palestino que vive en Gaza. Jonathan, al inicio tú mencionabas que esto fue como una sorpresa para Israel. ¿Había alguna advertencia o alguna información de lo que ocurrió? ¿Podría pasar o que se podría estar organizando un ataque terrorista como el que ocurrió, o realmente fue algo que los tomó completamente por sorpresa al Estado israelí? Nos tomó en gran medida de sorpresa. No es que pensamos que estamos con un vecino pacífico y tranquilo o amigo, pero el hecho que hemos permitido a 40,000 ciudadanos de Gaza entrar a Israel para trabajar, y que hemos realmente otorgado a Gaza y la población lo que necesita, y aquí vale destacar que solamente 10% del suministro de electricidad viene de Israel, 90% viene por fuentes autónomos de Gaza y de Egipto. Pero todo esto ha sido en cálculo que tenemos ahí un pueblo que, si bien está controlado por Hamas, no va a atacarnos una vez más. Y ahí es donde fuimos sorprendidos por la crueldad y por el hecho que también tomaron rehenes. Tenemos entre los 240 rehenes, 31 latinoamericanos, entre ellos un bebé o un chico de 10 meses que acaba de cumplir un mes en captividad, argentino. Y hay ancianos y mujeres embarazadas. Todos estos 240 rehenes capturados por Hamas, y no sabemos dónde están, si están vivos, y la Cruz Roja no tiene ningún acceso a ellos. Entonces, esta es otra exigencia nuestra, no solamente liberar a Gaza de Hamas, sino también liberar a todos los 240 rehenes. Liberar a estos rehenes de Latinoamérica es en coordinación con los estados de Latinoamérica. Sí. ¿Cómo es la dinámica, o cómo se están coordinando para trabajar por ello? Es un esfuerzo conjunto, una llamada a la comunidad internacional. Por supuesto que cada país se preocupa por sus connacionales, y hay países que toman rutas diferentes, pero al final todos tienen el mismo objetivo: liberar inmediatamente y sin condiciones a todos los rehenes secuestrados. Y ya para finalizar, Jonathan, hace unas 2 semanas la Cancillería hondureña llamó a consultas a su embajador hondureño en Israel. No sé si se puede opinar, porque sería una opinión diplomática. ¿Cómo Israel tomó esta decisión de Honduras de prácticamente retirar a su embajador de manera temporal? Por supuesto, lamentamos esta medida. Es una medida que está en el derecho de cada país soberano decidir llamar a consultas a su embajador. Es una medida, digamos, diplomática conocida. Lo han hecho otros 2 países en América Latina, y esperamos que muy pronto volverán todos los embajadores a su puesto en Israel para seguir las funciones diplomáticas y seguir estrechando, como yo decía al principio, la relación bilateral muy, muy importante entre Honduras e Israel, porque sirve a ambos países. Y solo como una respuesta final, la embajada de Honduras había sido trasladada a Jerusalén, y el gobierno actual había mencionado la intención de que regresara a Tel Aviv. ¿Ha habido algún avance sobre ello, o ha existido comunicación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí con la Cancillería hondureña, o No. eso sigue detenido? Sí. Ok, bueno. Muchísimas gracias, Jonathan. No, gracias a usted. Te lo agradezco.